Hoy vamos a hablar de algunas nociones básicas de psicometría. Estamos en un área de diálogo entre la psicología, una ciencia que nos es amigable a los psicopedagogos, porque es cercana y es familiar, y la estadística, que no es tan querida por nosotros. Sin embargo, vamos a ver cómo se interrelaciona y cómo estas nociones son necesarias para que podamos interpretar, analizar de forma correcta los resultados de las técnicas que vayamos a estudiar. Vamos primero a comprender de dónde surge esta necesidad. Medir, que es algo que hacemos a diario, em, con una regla, con un metro, cuando medimos cantidades en la cocina, ¿sí? Estamos midiendo y consultando el tiempo. ¿Qué es medir? Es, nos dice Stevens, asignarle un número o un símbolo, el que querramos, nosotros usamos números, a objetos o a fenómenos, nosotros podríamos decir a conductas, pero siguiendo ciertas reglas. Justamente las pruebas psicométricas, como veíamos, son pruebas, son test que utilizan puntajes cuantitativos, puntajes numéricos, que surgen de estas mediciones. Estos valores cuantitativos, nos va a decir Ardila, un neurocientífico eh, americano muy interesante por todo su legado y por las técnicas que ha creado, nos dice que estos valores lo que nos permiten es hacer comparaciones entre diferentes sujetos, entre diferentes aspectos de la misma persona o frente a un mismo aspecto en el mismo sujeto en diferentes tiempos, ¿no? Por ejemplo, si lo pensamos como una evaluación antes de un proceso de intervención, un proceso terapéutico y después del mismo. Si son las técnicas utilizan datos numéricos, es porque vamos a hablar de puntajes. Y estas técnicas van a presentarnos distintos tipos de puntajes. Puntajes brutos, crudos o directos, puntajes transformados, puntajes de posición y puntajes estándar. Vamos a empezar entonces hablando de los puntajes brutos, directos o crudos. Estos puntajes son los que resultan de poder justamente analizar las respuestas de una persona, de un evaluado, frente a una consigna, frente a una prueba. Por ejemplo, en esta prueba, que es la prueba de semejanzas del test WISC, eh, no importa en este momento qué consigna tenían. Lo que quiero que miren es que frente a los ítems hay un ítem de muestra donde yo le explico qué es lo que tiene que hacer, en qué se parecen el 2 y el 7. Yo acá voy a escribir la respuesta que da el evaluado y en el caso de, como le estoy mostrando, no va a tener puntuación. Pero si le pregunto en qué se parece el tenedor y la cuchara, en que los dos son, bueno, aquí escribo la respuesta y después que termino esa toma, voy a ir al manual que me permite cuantificar esa respuesta, saber si dio una respuesta de 2 en este caso, de uno o de cero. Si le pregunto en qué se parece el tenedor y la cuchara y me dice que son animales, esa puntuación, ese ítem va a tener una puntuación cero. Si me dice que los usa cuando come, posiblemente tenga una puntuación uno, habría que ver en el manual. Y si dice que son cubiertos, son utensilios para comer,
tendrá una puntuación 2. Entonces, así voy tomando todos los ítems de la subprueba de semejanzas y cuando termino sumo los puntajes. Esa suma va a ser el puntaje directo o bruto o crudo, ¿sí? Entonces, ese puntaje es ese número que surge de cuantificar todas estas respuestas que dio el evaluado. Los puntajes brutos, acá hay algunas disquisiciones, ¿sí? Los puntajes brutos pueden tener un puntaje máximo. Por ejemplo, si son 10 ítems y si se equivoca vale cero y si lo dice bien vale uno, el puntaje total, el puntaje máximo va a ser 10. Si también existen otras pruebas en donde vamos a encontrar varios puntajes brutos. Por ejemplo, en esta prueba, que es una de las pruebas de WISC de cancelación, si, bueno, puedo ver, en este caso la consigna es que él tiene que ir tachando los animales. Entonces puedo contar cuántos animales tachó. Y eso es un puntaje bruto. Pero también puedo fijarme cuántas cosas tachó que no son animales. Y eso también va a tener un puntaje bruto. Y también puede ser, como en este caso, que me pida en cuánto tiempo lo hace. Y entonces eso también puede ser otro puntaje bruto. Entonces, hay puntajes brutos máximos, puede haber varios puntajes brutos por cada prueba o por cada subprueba, y tendemos a pensar que a mayor puntaje bruto, mejor rendimiento en esa prueba, porque la mayoría de las pruebas les estoy nombrando que esto sucede de esa manera, pero tengamos mucho cuidado porque no siempre pasa eso. Por ejemplo, si yo le pido que esto lo haga y mido el tiempo que tarda, tener más segundos no me está hablando de un mejor rendimiento. Entonces, tengo que saber cómo evaluar, cómo analizar estos puntajes brutos. El puntaje bruto me da un valor, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Daniel obtuvo en una prueba X de memoria un puntaje directo de 15 puntos. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo le fue a Daniel en esa prueba? Ustedes podrán dar una respuesta. Claro, muchos dirán, y depende. ¿Depende de qué? Y depende de muchas cosas. Una cosa es saber cuál es el puntaje máximo de esa prueba, ¿no? Si la prueba o el puntaje promedio, ¿no? Si en esa prueba de memoria el valor promedio es 15, o sea, si la mayoría de la gente de la edad de Daniel o de las mismas condiciones de Daniel dio 15, que él se haya sacado, habíamos dicho 15, quiere decir que está muy bien, es un rendimiento promedio el que él hizo. Ahora, si la prueba de memoria que estamos inventando, el valor promedio es 25 y él se sacó un puntaje directo de 15, entonces el rendimiento de Daniel fue por debajo de lo esperado. Y, perdón, por encima de lo esperado. Y si obtuvo un valor y, perdón, si la prueba, el valor promedio es 10, que él se haya sacado 15 es que obtuvo un rendimiento mejor de lo esperado. Entonces, ya acá estamos entendiendo algo, que el puntaje bruto es importante, pero no me sirve tanto si yo no lo comparo con otra cosa, porque en sí mismo no me aporta muchos datos. Nosotros estamos muy formateados por el nivel escolar a pensar que el 10 es un buen puntaje o el 100 es un buen puntaje, que el cero o el uno es un mal puntaje, pero tenemos que entender
que no siempre esto es así y que dependen de otras variables para poder comprender esos puntajes directos o brutos. Entonces, nosotros necesitamos comparar este valor de puntaje bruto con otros valores para poder ponerlo en contexto, porque si no, no entiendo qué significa. Si todas las pruebas y todos sus subtests fueran cuantificados del 0 al 10, perfecto, puedo entender que se haya sacado un 10 es importante, le fue bien. Pero acá tenemos, esto no nos sirve, porque hay pruebas que el puntaje máximo es 80 y en otros el puntaje máximo es 5 y en otro el puntaje máximo puede ser 36. Entonces no nos sirve en sí mismo. Y aunque tuviéramos en cuenta el puntaje máximo y sabemos que si es 85 y ese saca 84 está muy bien, también tenemos que ponerlo en contexto. Tenemos que ver, bueno, pero ¿y la gente de su edad? ¿Todos obtienen 86? ¿La gran mayoría obtiene 85? ¿O hay gente, o es muy extraño que esto suceda? O sea, esto es ponerlo en contexto. Por eso necesitamos los puntajes transformados. Necesitamos hacer algo con ese puntaje directo, ese puntaje bruto o crudo. Necesitamos transformarlo, necesitamos cambiarlo de acuerdo a ciertos criterios, que no, digamos, no es que tenemos que inventarlo nosotros. Cada técnica nos va a ir diciendo cómo tenemos que transformar los puntajes y nos va a entregar las tablas para que podamos hacerlo. Un puntaje transformado no es más que esta conversión, este cambio de este puntaje bruto en otro que sea más simple para comprender. Y tiene que ver justamente con la puntuación directa que el evaluado obtiene en una prueba cuando lo comparo con lo que la mayoría de la población con la que fue evaluada esta prueba eh, ha obtenido. Esa comparación entre lo que la población obtuvo y lo que el evaluado obtuvo me permite hablar de un puntaje transformado. Y cada test va a darnos los dispositivos necesarios para hacer estas conversiones. Algunos conceptos que tenemos que entender cuando hacemos estas conversiones. Por un lado, hablamos de población. ¿Qué es la población? Es la cantidad, el conjunto de personas que comparten características similares. Por ejemplo, la edad. La población de los niños de 6 años. ¿Sí? Hablamos entonces del conjunto de todos los niños de 6 años. Ahora, imagínense que cuando se crea un test, cuando se inventa ese test, salir a medirlo en cada uno de los, en este caso que estamos poniendo de ejemplo, en cada uno de los niños de 6 años, es imposible. Es imposible por tiempos, por costos. Pensemos en medir en la población de niños de 6 años de nuestro país. Sería inverosímil pensarlo, que algún grupo científico que está creando un test lo pueda hacer. Ahora, para esto existe entonces una muestra. Es ese subconjunto que representa a la población, con la que voy a comparar el puntaje bruto del evaluado que está frente a mí. Una muestra es un conjunto representativo de la población. Quiere decir que si yo estoy evaluando la atención en niños de 6 años, entonces no voy a salir a tomarle a cada uno de los niños de 6 años del país, primero porque es inverosímil pensarlo y plantearlo, y además porque no es necesario. Porque en una muestra yo tengo que, bueno, tiene que ser una muestra suficientemente representativa para que
todas las posibilidades de las cosas que le ocurran a la capacidad atencional de los niños de 6 años esté representada en esta muestra. Estén representados chicos de 6 años 0 meses, 6 años 6 meses, 6 años 11 meses, chicos que vayan a escuelas públicas, escuelas privadas, que viven en espacios rurales, en espacios urbanos, que vayan que sean de familias numerosas, de familias ensambladas, ¿sí? Que todas las variables estén representadas, quiere decir que con eso yo me quedo tranquila porque en esa muestra poblacional tengo todas las posibilidades que puedan existir y que pueda llegar a tener mi evaluado en concreto. De toda digamos, las personas que crean la técnica y que entonces salen a probarla para empezar a estudiar cuáles son los resultados que encuentran en su muestra, de todos esos resultados que obtienen, van a ser los baremos. Los baremos son tablas estadísticas que cuentan con justamente estos resultados que les cuento y que contra esos resultados de los baremos, yo voy a comparar los puntajes brutos de mi evaluado. Y después tengo distintos parámetros. Son valores estadísticos que surgen de las comparaciones. Entonces voy a poder hablar de promedio, ¿sí? Cuando yo empiezo a ver todos los resultados de la muestra, digo, a ver, ¿cuál es el resultado promedio? ¿Cuál es el puntaje promedio? Puedo hablar también de la mediana, ¿sí? En el promedio estoy hablando del valor medio. Mediana, ahora vamos a ver de qué se trata. O voy a hablar de los desvíos estándar y puedo hablar de otros parámetros más. Entonces, para tener en cuenta, cuando hablo de población, esta sigla, la N, es el valor que significa población, la cantidad de población con la que se realizó la muestra para una técnica. Yo acá les muestro una ficha técnica del WISC 5 de la versión española. Entonces, agrando esto, el objetivo y la tipificación quiere decir y me dice, la muestra representativa de la población española estuvo compuesta por 1.008 niños. ¿Sí? No necesitaron evaluar a todos los niños de España. Con 1.008 niños se determinó que esta muestra es representativa y que por lo tanto voy a poder generar los baremos. Es importante este dato. Por eso las invito a que cada prueba que ustedes a lo largo de la carrera profesional eh, tomen en sus manos para ver si vale la pena o no vale la pena, este es un dato muy importante. Porque una cosa es que la muestra haya sido, lo voy a exagerar, en 3 niños. Entonces, claro, no es una muestra representativa. Una cosa es que haya sido, por ejemplo, tipificada con una muestra de 100 niños y otra cosa es que haya sido tipificada con una muestra de 10.000 niños, ¿sí? Es muy distinto la confiabilidad que me va a dar el saber cómo fue generada y gestada esta muestra poblacional. Cada técnica tiene su manual teórico, al que en general le rehuimos y no leemos, pero es importante porque nos va a permitir, además de conocer la técnica, nos va a permitir esto, la seguridad y la solvencia en los resultados que después transmitamos. Hablábamos de parámetros y uno de los primeros parámetros que quiero empezar a explicar es el de la frecuencia. Vamos a suponer que yo tengo una muestra de 120 sujetos, 120 personas, para una tarea X, ¿sí? No importa, estoy evaluando eh, eh, cualquiera de los aspectos cognitivos que querramos ver. Por ejemplo, prosodia. ¿Sí? Entonces, o atención, o memoria, desarrollo del lenguaje,
lo que quieran. De estos 120 personas, obtengo que el primero tuvo un puntaje de 14, el segundo de 8, de 12, sí, así voy a tener los 120 resultados, porque son 120 personas que participaron, ¿sí? Hice la prueba y el primero sacó 14, el segundo 8, ¿sí? Esta planilla así no me sirve de mucho. ¿Qué hacen los creadores de los test cuando tienen su muestra y tienen sus resultados? Los empiezan a ordenar de otra manera. Entonces dicen, a ver, está el puntaje cero, vamos a suponer que en esta prueba el puntaje máximo es un 30. Entonces voy a ordenar puntaje cero, puntaje uno, puntaje 2, puntaje 3 y así hasta el 30. Y voy a poner de estos 120 resultados, ¿cuántas personas sacaron un cero? Y en este caso, en este ejemplo que les doy, 0 personas sacaron 0 puntos. 0 personas sacaron un punto. Una persona sacó 2 puntos. Una persona sacó 3. 0 personas 4. Y así fíjense que me voy a correr hasta el puntaje 10. 8 personas sacaron 10, 10 personas sacaron 11, 13 personas sacaron 12, 15 personas sacaron 13, 18 personas sacaron 14 y ahora veo cómo disminuye otra vez los valores. O sea que la mayor cantidad de personas, 18 de las 120, sacaron 14 puntos. Entonces, puedo ordenar, dicen los creadores de las técnicas que siguen los métodos psicoestadísticos, voy a descartar ahora, voy a hacer otra nueva tabla, voy a descartar los puntajes que no obtuvieron personas que los obtuvieran. Entonces, descarto el cero, descarto el uno, descarto el 4 y el 5, descarto el 7. Descarto el 24, el 25, el 29 y el 30, ¿sí? Me quedo hasta el 27, ¿sí? Fíjense que acá están los puntajes que obtuvieron por lo menos una persona que los obtuviera. Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de personas que obtuvieron ese puntaje. Esa es la frecuencia. ¿Cuántas personas obtuvieron ese puntaje? Y acá vemos que el puntaje con mayor frecuencia justamente es el 14, porque la mayor frecuencia es este número. 18 eligieron este puntaje. La frecuencia es todo un tema dentro de la estadística que solamente lo vamos a mencionar porque se habla mucho de la frecuencia y de la frecuencia, de un tipo de frecuencia especialmente. Entonces solamente quiero que lo comprendamos. La frecuencia absoluta es esto que estábamos diciendo, es la cantidad de casos para cada puntaje. Por ejemplo, para el puntaje 9 hay 5 casos. Si vamos para atrás, para el puntaje 9 hay 5 casos, ¿sí? Ahora, puedo hacer también un- una transformación y hablar de la frecuencia relativa, porque este número así me dice poco. Entonces, la frecuencia absoluta, o sea, en este caso este 5 lo divido por la cantidad de personas que participaron en esta muestra, ¿se acuerdan que eran 120? Y esto me va a dar que entonces para el puntaje 5 el 0,04 de la población lo obtuvo. A este número es difícil de manejar y también a veces nos es antinatural para comprender. Entonces, puedo hablar de la frecuencia relativa porcentual, que es nada más que a esta frecuencia relativa multiplicarla por 100. Y entonces decir, para el puntaje 5 o el puntaje 5 obtuvo un 4,1% de la población. ¿Sí? O sea, el 4,1% de la población, solamente el 4,1 obtuvo el puntaje 5. Y la frecuencia acumulada es pensar en
esta frecuencia relativa porcentual, además de las frecuencias que tienen los puntajes menores a este que estoy teniendo en cuenta. Por ejemplo, decíamos recién que la frecuencia relativa del puntaje 5 es 4,1. Bueno, la frecuencia acumulada sería, ¿me permitís entender que además de este 4,1, puedo ir teniendo en cuenta la frecuencia de la población que obtuvo el puntaje 4, que obtuvo el puntaje 3, el puntaje 2, el puntaje 1 y el puntaje 0? Esa frecuencia acumulada no es más que esto, que es tomar un valor, una frecuencia de un puntaje X determinado, en este caso pusimos 5, y tener en cuenta además las frecuencias que tienen todos los puntajes menores a 5, ¿sí? Esto es un valor, la frecuencia acumulada es un valor que se menciona mucho y por eso llegamos a hablar de ella. Decíamos que entonces, además de los puntajes brutos, directos o crudos, necesitamos transformarlos y dentro del puntaje transformado vamos a hablar de los puntajes de posición y de los puntajes estándar, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar de los puntajes transformados de posición. Si yo miro esta foto ya estoy pensando que cuando hablo de posición estoy hablando de, por ejemplo, en ordenamiento. Por ejemplo, pensar de menor a mayor o viceversa, en donde si yo los ordeno a estos puntajes, le doy el valor 1 al que menor rendimiento tuvo y le doy el valor, no sé, 50, 60, el que sea, al que mayor rendimiento tuvo. Para entender los puntajes de posición, voy a tener que tener en cuenta algunos conceptos. Estos conceptos surgen de las frecuencias acumuladas y de dividir esos resultados que obtengo en partes iguales. La mediana, que es un término bastante similar al medio, al promedio, ¿sí? Es el valor que surge, la mediana es el valor que surge de dividir todos estos datos que obtengo en dos mitades con la misma cantidad de datos para cada lado. El cuartil significa hacer lo mismo nada más que dividir en cuatro partes, donde voy a tener el 25% de los casos en cada parte, en cada cuartil. El decil es dividirlo, hacer lo mismo, pero dividirlo en 10. La verdad que muy pocas veces hablamos de deciles o los he encontrado en las técnicas. Cuartiles sí es una medida que se puede utilizar. Y el percentil sí es uno de los parámetros que más utilizamos y que estamos muy acostumbradas también porque en medicina se utiliza mucho y si hemos llevado hijos, sobrinos, al pediatra nos habla especialmente en los primeros años de vida del percentil de altura, del percentil de talla, ¿sí? De peso. Entonces es un parámetro más familiar para todos, incluso cuando damos devoluciones para los padres también. ¿Y qué es el percentil? Es un valor que surge de dividir en 100 partes iguales a todo este conjunto de las frecuencias acumuladas que obtengo de una muestra. Acá, entonces, por ejemplo, tengo en esta lista de la izquierda la puntuación bruta y en la columna de la derecha el percentil al que le corresponde cada uno de los puntajes brutos. Y veo, por ejemplo, que si mi evaluado obtuvo en esta técnica, en esta prueba, un puntaje bruto de 16, le corresponde un percentil de 85. Esto quiere decir que él supera, este puntaje supera el 85% de los sujetos que participaron de esta muestra. Obtener entonces un percentil 85 es mucho mejor que obtener un percentil 50 y que obtener un percentil 1.
¿sí? Porque acá estoy ordenando, estoy posicionando y le estoy dando el valor 1, el percentil 1, al que menor rendimiento tuvo y el percentil 99 al que mejor rendimiento tuvo. ¿Existe el percentil 100 y el percentil 0? No, porque acuérdense que de todos los valores que obtengo los divido en 100 partes. Entonces, si los numero a cada uno de estos son 99 eh, em, partecitas divididas. Y estos son entonces los percentiles, del 1 al 99. Los percentiles justamente son 99 valores de frecuencia acumulada que marcan las 100 posiciones, ¿sí? Entonces, fíjense que el percentil 1 corresponde al puntaje bruto 0, 1 y 2, el percentil 2, en este caso, ¿no? Al puntaje bruto 3, 4 y 5, y etcétera. Acá vamos a dar un ejemplo, porque nos cae, digamos, muy fácil entender qué percentil le corresponde a una persona que obtuvo un puntaje bruto 8. 5 quiere decir que la persona que obtuvo este puntaje bruto 8 supera el 5% de la muestra de, de tipificación, o sea, muy poquito, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si su puntaje bruto fue 6 o fue 22? Porque yo tengo acá hasta el 19 en esta tabla. ¿Y qué pasa si obtuvo un puntaje bruto 14? ¿Sí? Distintas situaciones en donde estos puntajes que quizás sacó mi evaluado, estos puntajes brutos que sacó mi evaluado no están representados. Esto puede pasar porque son frecuencias acumuladas, ¿sí? Entonces se acuerdan que los que sacaron 0 yo los quitaba de mi tabla. Entonces, el puntaje bruto 6 en este caso lo voy a asimilar al puntaje bruto 8 y voy a hablar de un percentil 5 o menor a 5 si está mucho más alejado del 8. Si es un puntaje 22, voy a decir que entonces es un percentil mayor a 95. Y si es un puntaje bruto 14 que está en el medio, dependerá de lo que suceda, lo puedo emparentar con el 13 o emparejar con el 15. Hay una regla que dice que si el puntaje bruto se relaciona con un percentil menor a 50, le tengo que otorgar el percentil mayor. En este caso, como supera el percentil 50, porque está acá mi puntaje bruto, 14, lo voy a tener que relacionar con el percentil menor, porque yo podría relacionarlo, dije, con el percentil 75 con el 50. Si el puntaje bruto, o sea, si estoy hablando del percentil 50 y más, entonces lo vinculo con el percentil menor, en este caso 50. Puntaje bruto 14, percentil 50. Pero en el caso de puntaje bruto 6, como estoy hablando de un percentil menor a 50, lo voy a emparejar con el de mayor número de percentil, en este caso es 5. ¿Sí? El 6 estaría acá, antes del 8. No tengo un número antes porque no hay frecuencias acumuladas para puntajes brutos menores, pero entonces lo voy a, como estoy en percentiles menores a 50 pensando, lo emparejo con el de mayor, eh, el percentil mayor. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con un puntaje bruto 10, que está acá. ¿Sí? En este caso, lo emparejaría con el percentil 25. Podría relacionarlo con el percentil 10 o con el 25, pero como es un percentil menor a 50, lo voy a emparejar con el percentil mayor. A su vez, cada percentil se vincula con un tipo de rendimiento para hacerlo todavía más simple al entendimiento. Y aquí en esta tabla, sea el test que sea, la técnica que sea que estoy utilizando, si me habla de percentiles, los rangos de rendimiento son estos. Vemos que el término medio del percentil que va del 1 al 99 es el 50.
término medio, mediana de los percentiles es 50. Sin embargo, el rango 26, percentil 26 a percentil 75 es término medio. Como es un rango tan amplio, lo puedo subdividir. Término medio bajo, término medio y término medio alto. Pero todos los demás son rangos que se describen así. Alto, muy alto, bajo, muy bajo. Y por último, vamos a hablar de los puntajes transformados estándar. Eh, en realidad surge de poder comparar el puntaje bruto obtenido en una prueba por un sujeto con el puntaje medio y con el desvío estándar que se observa en la muestra. Ahora vamos a ver. A cada puntaje bruto lo que sí tenemos de bueno es que le corresponde un puntaje estándar, porque se obtiene de un cálculo matemático y no tiene que ver con la distribución de los percentiles y de las frecuencias, ¿sí? Donde veíamos, por ejemplo, recién que eh, acá, por ejemplo, a tres puntajes distintos, 0, 1 y 2, le corresponde el mismo percentil. No ocurre esto con los puntajes estándar. Cada puntaje bruto le corresponde un puntaje estándar distinto. Esto es muy claro hacer la transformación del puntaje bruto en puntaje estándar. Y entonces vemos, por definición, que se van a basar en una puntuación media o promedio que se simboliza con una X y una rayita arriba, como un guioncito arriba de la X, y un desvío estándar, un desvío típico, que ahora vamos a ver qué es, que se simboliza con una DE o una SD por su sigla en inglés, Standard de Desvío, pero es lo mismo, digamos. Nosotros le ponemos DE. El puntaje estándar entonces requiere hablar de media y de desvío media, de desvío estándar. La media no es más que lo que nosotros entendemos como promedio. Sumo todos los puntajes, no yo, digamos, la gente que crea la técnica y que sale a probarla en la muestra, suma todos los puntajes que obtuvo en esa muestra y los divide por la cantidad de participantes. Entonces así va a obtener el puntaje medio para esa prueba. Acuérdense que estoy hablando de una media poblacional, entonces, y la población tenía que ver con las personas que comparten algún criterio. Entonces, por ejemplo, el puntaje medio para la prueba de semejanzas del WISC 5 para niños de 5 años de la población española, esa media es tanto. ¿Sí? Es un número. Y el desvío estándar surge de comparar el puntaje bruto con la media en la que se hacen operaciones de toda la muestra, en la que se hacen operaciones matemáticas y se determina cuán alejado está o cuán cerca está de esa media, de ese puntaje promedio. El desvío estándar es de cuánto me corro, por demás o por menos, con respecto al puntaje medio que se espera. Puntajes estándar hay muchos. El puntaje Z, el puntaje T y el puntaje tipo CI. El puntaje Z, sí, acá no hay que desesperarse, hay que ir despacito porque es simple, pero estos puntajes son los que vamos a escuchar en las técnicas, entonces necesitamos conocerlos. Si yo divido el puntaje bruto por o sea, son distintas maneras de mostrarnos, de transformar los puntajes brutos y de mostrarnos los resultados de una técnica. Hay algunos puntajes que son más rebuscados que otros, que implican más pasos que no vamos a tener que hacer nosotros. Nosotros solamente vamos a ir a buscar en tablas la conversión de los puntajes. Pero sí es bueno entender de dónde surgen. El puntaje Z surge de dividir el puntaje bruto por el desvío estándar. Si me da un resultado positivo, esa división es que el puntaje bruto es superior a lo esperado. Si me da un resultado negativo, es que es inferior a lo esperado. Si me da un resultado 1, es que este puntaje bruto está ubicado a un desvío estándar por sobre la media.
Y si me da un resultado de -1, ese puntaje bruto está ubicado a un desvío estándar por debajo de la media. Algunos ejemplos. Este es ejemplo de un informe neuropsicológico donde a la izquierda se determinan la cantidad de pruebas que se le han tomado a un sujeto. Y en la línea superior, bueno, acá vemos en esta columna el puntaje bruto, y en la línea superior vemos el desvío estándar cero, los desvíos estándares negativos y los positivos. Esto quiere decir que ¿a cuánto a cuánto está el puntaje que obtuvo esta persona en cada una de las pruebas con respecto a lo esperado? Es una manera de hablar en un solo lenguaje todas las pruebas que ha hecho esta persona. Entonces veo que ha obtenido puntajes promedios en esta subprueba, que es la de 2 que ve comisiones, la de 2 que ve la totalidad de resultados. En el span de dígitos, en la búsqueda de llave, de otras técnicas, en 6 elementos, en semejanzas, en matrices, ¿sí? Estas son las que está teniendo un resultado promedio. ¿En cuál le fue bien, mejor que el promedio y que está a un desvío estándar? Esta, la de prueba obtenida en D2, que es uno de los aspectos que es la cantidad de resultados, la cantidad de ítems escaneados. Y, por ejemplo, en span de dígitos inversos. Y, por ejemplo, en el screening de lectura comprensiva, en el tiempo. En esto quiere decir que lee mucho más rápido que lo que se espera, que retiene mucha más información en memoria de trabajo, que escanea muy bien estímulos visuales. Ahora, ¿dónde está complicada esta persona? Y cuanto más me alejo del cero, en este caso negativo, mayor dificultad voy a tener. ¿Sí? Es como que hasta el -1 y hasta el +1 está en blanco. Es como este es el medio, pero todo esto es promedio. Ahora, estar a un desvío y medio ya me dice que estoy muy alejada. Me estoy alejando cada vez más. Estar a 2 desvíos es que me estoy alejando muchísimo más. Y estar a 3 desvíos, ni les cuento, es muy complicado. ¿En dónde está tan complicada? En la prueba que mide concentración, especialmente con las omisiones. O sea, es una persona de los que llamaríamos más distráctil. Y también veo que está no tan complicada como esto, pero en lo que es lectura comprensiva, su resultado es que no le fue tan bien, o sea que no está comprendiendo tan bien textos. Fíjese cómo todas las pruebas que tienen puntajes distintos y diferentes, yo acá las vuelco, las traduzco todos a puntaje Z y puedo encontrar fácilmente fortalezas y debilidades. Otro puntaje, ¿se acuerdan que estábamos hablando de de los puntajes estándar? Otro puntaje es el puntaje T. ¿Dónde surgen los puntajes T? De hecho, hay una técnica de la que vamos a ver este año que se maneja con puntaje T. Es un puntaje Z multiplicado por 10 al que se le suma un valor de 50. ¿Para qué? Para poder facilitar la interpretación y la lectura de datos. Esto del +1, -1, dicen algunos autores es muy complejo, entonces le voy a multiplicar por 10, le sumo 50. ¿Y esto qué quiere decir? Que un puntaje T de 50 significa que el puntaje bruto es igual al promedio, a la media, y que el puntaje Z es igual a cero. Una T de 60 significa que el puntaje bruto es mayor a la media y el puntaje Z es igual a +1. Y una T de 40 significa que el puntaje bruto es menor a la media y el puntaje Z es igual a -1. Estas son como las formas que tenemos de poder entender los puntajes que nos van a arrojar las distintas técnicas. Acá tienen el ejemplo de un cuadro
de una batería de habilidades matemáticas, donde vamos a ver que está la descripción de las pruebas, las subpruebas, los puntajes directos, que en sí mismos no me dicen nada. Y de hecho, fíjense que obtener un puntaje bruto 6 me da un puntaje T57 y obtener un puntaje directo 36 me da un puntaje T50. ¿Se dan cuenta que los puntajes directos hay que transformarlos porque solos no nos dicen mucho? Acá lo hemos visto. Ahora, volviendo a los puntajes T, el puntaje medio es 50. O sea, todo lo que esté en el 50 es promedio y todo lo que esté hacia la derecha, o sea, más de 50, quiere decir que ya podemos hablar de un rendimiento mejor al promedio. Lo mismo ocurre hacia la izquierda, nada más que ahí voy a estar hablando de un rendimiento inferior a lo esperado. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tengo que ir descubriendo. Y voy viendo entonces en dónde le ha ido mucho mejor, por ejemplo, en escritura en cifra, ¿sí? Quiere decir que esta persona, podemos pensar que en su perfil individual tiene este punto como un punto a favor. Indudablemente, eh, en cálculo mental orar es donde peor le va, ¿sí? Entonces ya nos permite entender qué es lo que tendríamos que estar trabajando con esta persona. Y los puntajes tipo CI son puntajes que se derivan de los puntajes Z. Fíjense, volvemos otra vez con estas puntajes y la cantidad de personas que obtenían, ¿sí? Las frecuencias, las tablas de frecuencias, ¿se acuerdan? Puntajes, la cantidad de personas dentro de la muestra que obtuvieron cada uno de estos puntajes. Acá, en este cuadro de abajo, traduzco esta tablita y la voy a graficar en donde el eje vertical es el eje de las frecuencias y el eje horizontal es el eje de los puntajes. Y voy a entonces a unir, ¿sí? Con estas barritas, dibujando estas barritas, los puntajes obtenidos y la cantidad de personas que lo obtuvieron. Entonces, por ejemplo, el puntaje 2 lo ubico acá, puntaje 2 lo obtuvieron una persona. Entonces, por eso dibujo esta barrita tan chiquitita. Puntaje 3 lo obtuvo una sola persona, la misma barrita, la misma altura. Pero yo ya sé que el puntaje 14 era el que habían obtenido mayor cantidad de personas. Por eso es la barra más alta, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo observar acá con este dibujo de esta tabla, ahora pasarlo a este gráfico? ¿Qué observo? Que la cantidad de frecuencias más elevadas están en el centro, que los resultados se concentran alrededor del puntaje 14, ¿sí? Las barras más elevadas están bien cerquita de la más alta, del 14, y que disminuyen para un costado y disminuyen para el otro. ¿Esto qué quiere decir? Que son muy poquitos los sujetos que puntúan estos puntajes tan alejados de este promedio. Si yo ahora uniera todos estas con una línea, todas estas barritas, obtendría esta especie de dibujo, que es un dibujo campana. ¿Por qué? A esto lo llamamos distribución normal, ¿no? Es un tipo de distribución de frecuencias que es común a muchas medidas. Por ejemplo, la altura, por ejemplo, el cociente intelectual. También se la llama distribución gaussiana porque el que estudió este tipo de distribución fue un físico que se llama Gauss. Y también se lo llama distribución campana porque ese dibujo que yo les mostré recién con el cursor que se forma es como si fuera una campana. ¿Esto qué quiere decir? Primero, la curva más este pico es la mayor densidad de frecuencia. Arbitrariamente a ese pico se le puso un cero, ¿sí? Y
las frecuencias que se distribuyen hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia la derecha tienen valor positivo y hacia la izquierda valor negativo. Y nos van a marcar los desvíos estándar. Quiere decir que a cuánto están de esta densidad máxima, de este valor promedio o medio. La media y la mediana en esta distribución normal coinciden, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenía que ver con poder dividir todos los resultados al medio y encontrar en cada mitad la misma cantidad de resultados? Lo otro que me sirve y es interesante ver, yo les decía que en las puntuaciones menores, cada vez que se alejan más, o que se alejan más para el lado derecho también del puntaje medio, hay poquitos sujetos que han sacado esas puntuaciones. Y ya sé que en una distribución normal, entre el cero, el -1, el cero y el +1, o sea, entre estos desvío estándar, voy a encontrar al 68% de la población. El 68% de la población obtiene un puntaje medio o que está hasta un desvío estándar más menos, positivo o negativo. Y el 95% de los evaluados en la muestra de tipificación se distribuyen con respecto a la media a dos desvíos estándar, a más de dos desvíos estándar positivos o negativos, perdón. Entonces, obtener un puntaje en CI que está a más de dos desvíos estándar significa que estoy muy alejado de lo que la mayoría de la población de mi edad, en este caso, ha obtenido. Si estoy en ese caso, tendré una inteligencia superior a lo esperado, y si estoy en el caso de lo negativo, tendré una discapacidad intelectual, porque me alejo muy mucho de este promedio. Por suerte, existen equivalencias entre los puntajes y muchas veces tenemos tablas que incluso las mismas técnicas nos ofrecen, ¿no? Acá fíjense que tengo los puntajes CI, después tengo la equivalencia puntaje T, tengo acá abajo las frecuencias y acá abajo los percentiles. Percentil 50 equivale a un puntaje T 50, equivale a un CI, perdón, a un puntaje CI de 100, en este caso de desvío estándar cero, y así cada uno de los percentiles y cada uno de los desvíos o cada uno de los puntajes T. Perdón, esto es de puntaje Z también, ¿no? Que es lo que nos ayuda a ver los desvíos. De esta manera, entonces, sea la prueba que sea, ese puntaje bruto que ha sacado el evaluado, esta persona real y concreta que tengo delante, puedo, al compararlo, al transformarlo, comprender qué significa, puedo analizar cómo es su rendimiento y puedo entender mejor cómo tengo que hacer la orientación. Hasta luego.